Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Estamos un día más, un día domingo, que deberíamos estar normalmente en el culto de la iglesia, pero estamos en este tiempo. Sabe Dios por qué Él permite las cosas, las circunstancias. Es parte también de nuestra vida de ser disciplinados y obedientes. El Señor está tratando a nuestra vida, y una de las cosas que debemos siempre entender, que Dios siempre deja cosas, o deja parámetros, o deja delineamientos. Y una verdad es que Él nos dejó su palabra, que es la Biblia. Y esto no quiere decir que usted pertenezca a una religión, pero sí a que nosotros somos cristianos y que creemos en la palabra de Dios. Y creer no solamente leerla, sino confiar que cada una de las palabras que dice este libro son verdad. La Escritura nos habla y nos dice que la palabra de Dios no es solamente letras, sino también que tiene espíritu. El espíritu del Dios vivo. Y es por eso que en esta mañana yo quisiera tomarme un tiempo en el cual puedo decirle que el libro de la palabra de Dios, la Biblia, es el libro de todas las épocas. O sea, es un libro que ha servido en el pasado, que sirve en este momento y servirá por siempre, porque es ese Dios que tenemos, el mismo Dios que fue ayer, que es hoy y que es siempre. La Escritura me invita a ver en el Salmo 119, del 103 al 105, nos invita a ver esta Escritura que nos habla de la palabra de Dios. Dice: tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Rechazo la mentira, porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Esto es una verdad. Como dice la Escritura, el salmista consideró suficiente la palabra de Dios. Él había llegado a amar sus enseñanzas. ¿Y por qué amó sus enseñanzas? Porque realmente eso evitaron que él pueda escuchar a las mentiras. Y nosotros vemos también que él vio que esa lámpara era a sus pies, la palabra de Dios, y una lumbrera a su camino. Es cuando usted se siente en medio de estas dificultades, en medio de confusión, en medio de oscuridad, en medio de una densa nube de oscuridad, podemos ir a la palabra, recurrir a la palabra de Dios para que Él nos guíe en medio de las cosas, y no solamente para que nos guíe, sino que nos dé luz a nuestro caminar. Y eso es súper importante que entendamos, que la Biblia que usted tiene en su casa, la Biblia que usted la compró, o la Biblia que alguien le regaló, usted le ha tenido tal vez guardada. Pero es el tiempo de desempolvarla. Es el tiempo que incluso que cuando usted, estando en una congregación cristiana y el Señor vino a su vida hace mucho tiempo, usted no ha utilizado la palabra de Dios. Tal vez porque cree que es difícil entenderlo. Ciertamente se tiene que entender no con la razón, sino con el corazón, con la fe en el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios no es más que la Escritura que nos habla del Hijo de Dios, para lo que Él vino, para lo que Él es. Él nos habla de que Él es esperanza, que Él es amor y que Él es fe. Nosotros vemos que el salmista consideró suficiente la palabra de Dios. Él había llegado a amar sus enseñanzas. Le veía como una lámpara a sus pies y una lumbrera a su camino. El apóstol Pablo declaró que la Biblia era un libro para todas las épocas. La consideró útil en toda situación. Y nosotros vamos a ver qué es lo que nos habla la Escritura de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios y para qué sirve y para quién es esa Escritura. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Es una Escritura que debería estar en nuestros corazones, puesto que es lo que nos dice de la Escritura, nos habla de esta palabra y nos direcciona a toda verdad. En 2 de Timoteo 3:16 nos habla y nos dice que toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender o redarguir, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra.
Mire lo que nos habla la Escritura, que es una realidad primeramente que nos enseña, que nos reprende, que nos redarguye, que nos corrige y que nos enseña a vivir como Dios manda, como Dios quiere que tú vivas. No como nosotros pensamos o como nos han enseñado, sino como Dios quiere que nosotros vivamos, como Dios manda, poniendo prioridades. Y nosotros vemos que esto, como dice la Escritura en la cuarta parte que nos habla de que Dios quiere que nosotros vivamos como Él manda, es solamente en la instrucción. El más alto nivel de instrucción que Él nos puede dar y en el cual nosotros tenemos que ser obedientes. Ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Ya no se trata de cuánto nosotros amamos o queremos las cosas, sino se trata de el bienestar que Él desea para nosotros. Y eso es importante que nosotros veamos cómo la palabra habla, cómo podemos aplicar la confianza que Pablo tuvo en la palabra de Dios a diario. Porque él fue un hombre, fue un apóstol, fue una persona que amó, que se apasionó por Cristo Jesús. Yo le puedo decir que la Biblia nos sirve cuando usted está en tiempos de dificultad, pero también cuando estamos en tiempos de bonanza. Pero este es un tiempo en el que estamos viviendo, es un tiempo de miedo, es un tiempo de temores. Y cuando usted tiene miedo, recurra a la palabra de Dios. Es el tiempo de desempolvar, como le decía, es el tiempo de ir y abrir las páginas de la Escritura. Y cuando usted abre las páginas de la Escritura, lo único que va a encontrar son buenas nuevas. Buenas nuevas de esperanza, de expectativa, de lo que nos habla la Escritura, que Él tiene buenos pensamientos para su pueblo, para usted. Y nosotros vamos a ver en este pasaje en Éxodo 4, del 10 al 12, cuando el Señor habla con Moisés. Moisés es el líder que fue designado para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años. Y vamos a ver cómo tiene Moisés una relación con el Señor y habla el Señor con él. Y cómo le dice aquí en este pasaje del capítulo 4, del 10 al 12, porque vemos que Moisés tenía miedo, tenía recelo de tomar el lugar que estaba siendo asignado. Pero el Señor Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. El Señor le dijo: ¿quién es el que te dio boca al ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda, coja o ciega? Pues yo, el Señor, ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Qué palabra de aliento, qué palabra del mismo Dios nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a alentar y que incluso Él va a hablar lo que debemos hablar. Pero yo le comento que Moisés no hizo caso. Moisés le prevaleció más el miedo de fallar, más del miedo de sus debilidades, que creer al Dios que suple todas esas debilidades. Si tú estás en ese tiempo, solamente di y recuerda, abre tus oídos y abre tu corazón y pídele a Dios que Él sea en esta mañana, porque sus palabras ciertamente que fueron dichas allá en el desierto cuando estaba con Moisés, pero Él iba a hacer grandes cosas ahí en el desierto. En ese mismo hecho es ese Dios que habló y ese Dios que está hablando y ese Dios que hablará, que estará con nosotros en cada una de las difíciles circunstancias. Y nosotros vemos que Moisés se sentía incapaz porque no era un buen orador. Muchas veces nos pasa que nosotros muchas veces no sabemos cómo hablar o qué decir. Pero cuando venimos y recurrimos en nuestra debilidad y en medio de las cosas le pedimos a Dios que Él sea supliendo eso, el Señor nos va a dar la palabra adecuada. Una palabra que no es para nosotros, no es la que nosotros pensamos o la que nosotros queremos o la que nosotros creemos que es de ese momento, no, sino la palabra que Dios tiene para su pueblo, para mí y para su pueblo, para la gente que está en necesidad. También estamos llamados a liberar a gente de servidumbre.
En medio de las cosas nosotros no nos creemos que somos capaces o que no tenemos un llamado a un servicio. ¿Y sabe qué? Es un tiempo en el cual el Señor nos está llamando a que recurramos a Él y que Él es el suplidor de nuestras necesidades. Que no lo busquemos no únicamente porque tengamos necesidad, porque tengamos temor, tengamos confusión o estemos faltos en la economía, sino que lo que busquemos para que Él pueda poner sus palabras en nosotros y poder compartir y dar esperanza a otras personas. Debemos ser testigos del Señor. En su palabra, en el libro de Hechos, en 1:8, Él nos habló y nos habla, y es un mandamiento que dice que seamos testigos a las naciones, que seamos testigos en Jerusalén, que seamos testigos en Samaria, que seamos testigos alrededor, en Galilea. Pero también nos dice que seamos testigos hasta los confines de la tierra. Y ser testigo quiere decir testimoniar de que Él es verdadero y de que Él está en tu vida. Es un tiempo en el cual tú tienes que comenzar a tener una relación. Yo veo ahora muchas cosas en el Facebook, yo veo muchas cosas en los WhatsApp, muchos mensajes. Y hay personas que dicen ora y ponen las manos ahí en las señales del WhatsApp. Pero el orar nos habla de una relación con Dios. Y muchas veces nosotros dice, ¿cómo invocaremos a un Dios que no lo conocemos? Solamente lo hemos escuchado, pero es el tiempo de comenzar a conocer. Y qué mejor poder ir a la palabra de Dios. Él la escribió para nosotros. Y es un referencial de vida. Es un referencial de cada una de nuestras épocas. De cuando éramos niños, de cuando éramos jóvenes y ahora que estamos adultos. Es el tiempo de comenzar a conocer. Si usted tiene una palabra, una Biblia en su casa, cójala, porque el Señor le va a hablar. Y aquí en la Escritura nos habla de 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil, tiene un propósito. Y el propósito es, como dice la Escritura, enseñar, instruir, corregir, redarguir e instruir en justicia. Y eso es lo que debemos hacer, pero hay un pero. Siempre los peros de Dios a mí me encantan porque son situaciones en las cuales debemos cumplir y ser obedientes. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted habla con una persona y le dice yo no voy a la Biblia porque no entiendo? ¿Sabe por qué no entiende? Porque todavía no ha doblegado su corazón, no ha doblegado su voluntad y todavía usted tiene en su pensamiento y quiere razonar con su pensamiento. La Escritura nos habla que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre. Y nuestros caminos son diferentes a los caminos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ese Espíritu Santo que viene y nos redarguye, ese Espíritu Santo viene, ¿y qué es lo que hace en nuestra vida? Comenzamos a entender para ser siervos, ser capacitados de Dios para cumplir toda buena obra que ya fue preparada de antemano en una fundación, en la fundación del mundo, en una eternidad pasada. Tal vez no me entienda en este tiempo, pero es el tiempo de Dios para su vida. Y es por eso que en esta mañana yo le digo, le invito, si usted está con temores y está cansado, usted pídale a Dios, en medio de las cosas, en Isaías 41, 10-13, como vemos como Dios habla a la vida de Isaías. Y le dice que Él va a estar con él, que así esté cansado, Él va a permanecer con él. Nosotros tal vez estamos cansados de estar en la casa, pero ¿sabe qué? Tenemos que ver alrededor qué es lo que está aconteciendo y cuál es la necesidad de las personas. La necesidad básica de las personas se llama Cristo Jesús, se llama Dios. Porque si usted cree que es el alimento, si usted cree que es el ser sanado, pues yo le comunico que es Cristo Jesús primeramente. Y vaya y recurra. Y en esta mañana yo le invito a que haga una oración. Sin importar la religión que usted tenga, porque el Señor no mira la religión, mira su corazón. Pero la Escritura nos habla que cerca de nosotros está esta palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Es lo que hace Cristo Jesús cuando viene y usted acepta y se humilla y dice, Señor, yo te necesito, ya no puedo en mi capacidad.
Y ahí el Señor comienza a accionar. Y el Espíritu Santo, que es esa promesa del Padre, la promesa de Jesucristo, viene a nuestra vida y comienza a ser nuestro profesor, comienza a ser nuestro maestro, comienza a ser ese consolador en medio de las situaciones. Así que vamos a hacer esta oración. Yo le invito. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra me enseña de que tengo que buscarte, de que tengo, Señor, que reconocer que tú, Jesucristo, moriste por mis pecados y que fuiste clavado en la cruz del Calvario. Pero que todo eso tú te llevaste mis pecados, Señor. Y también yo reconozco, Señor, que tú resucitaste, que el Padre te resucitó y estás sentado a la diestra del Padre. Envió ese espíritu de resurrección. Señor, ahora yo te digo, te necesito. Abro mi corazón. Seas tú, Señor. No importa la necesidad que yo tenga o que yo esté, sino mi necesidad básica eres tú en esta mañana. Yo te pido, entra a mi vida, entra a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Y ayúdame a ir a la palabra día a día para escuchar tu voz y ya vivir no como yo quiero, sino como tú me mandas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.